tiempo o algunas noches en la palabra, or going to some schools like Hukum, o ir a las escuelas como en Jucum, or taking some Bible classes, o tomar estudios de la Biblia, but just making Bible study a way of life. pero necesitamos convertir los estudios bíblicos en un estilo de vida. I encourage you to do this over your lifetime. Y quiero animarles a hacerlo en tu vida. Be an Ezra. Seas un Be a Esdras, student of God's Word. que seas un estudiante de la palabra de There's so many Dios. riches that are here. Hay tanta riqueza en la There's Biblia. so much to learn about God and about His truth. Hay mucho para aprender de su palabra y de Dios en la But Biblia. we've got to dig for it. Pero nosotros tenemos que We have to ask questions. profundizar, hacer And we have to preguntas. look at it again and again and again. Tenemos que mirarla una, otra vez. I don't encourage you to use a lot of man-made sources. No les animo para que usen muchos recursos humanos. I think the best Bible study is on your own. El mejor estudio bíblico es el que tú haces Just personalmente. your Bible and a concordance. Busca tu Biblia, una I mean, concordancia. it's okay to look at what other people say about the Bible. Claro, es correcto mirar lo que otros dicen sobre la Biblia, But I think it's best to let the Holy Spirit really illuminate it straight to you. pero también es importante que el Espíritu Santo te ilumine y te dé a ti la revelación. And then just look at other people's opinions. Of Y luego things. mirar las opiniones de otras personas. So make studying the Bible a part of your life. Entonces, que el estudio de la palabra se convierta en Another un aspect estilo of de vida. another aspect of reading the Bible is the Otro- aspect of meditation. Otro aspecto sobre la palabra de Dios es el aspecto de And I'm meditación. sure you're going to have teaching on this in your school here. Y vas a tener aquí en la escuela tiempo de meditar. Meditating ¿Cómo on the hacerlo? Bible is different than studying the Bible. Meditar es diferente que estudiar la Biblia. Turn to Psalm chapter 1. Salmo 1. The Bible indicates that meditating upon it is a key to success. La meditación es la clave para el éxito, dice aquí el Salmo. And it's a key to spiritual strength. Y es la clave para la fortaleza espiritual. Let's read Psalm 1. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. The idea of meditation has to do with thinking something over again and again. La idea de meditación es pensar una y otra vez sobre lo mismo. To meditate literally means to mutter. To mutter. Meditar realmente quiere decir lo que nosotros hacemos, Where, masticamos. where No. you're repeating something over again and again in your mind. Ajá, cuando estás repitiendo una y otra vez lo mismo. God wants us to do that with His Word. Dios quiere que nosotros hagamos esto con su palabra. And usually we can only do that in small sections. Y generalmente no lo podemos hacer sino con secciones cortas de la Biblia para See, meditar. when you do Bible study, you're talking about a large topic. Cuando haces estudio bíblico estás hablando de un tópico más grande. And you're reading and you're writing and you're analyzing. Y estás escribiendo, estás leyendo, estás analizando. And there's some meditation taking place there. Hay alguna meditación que hacemos mientras hacemos estudio bíblico. But the biblical meditation we're talking about here is more just taking a verse or a small part of Scripture. Pero la meditación que yo estoy diciendo aquí es tomar una sección corta de la Biblia y repetirla. You know, the Bible says that if we meditate on His teachings day and night, Aquí dice, si meditamos en su ley día y noche, see, we meditate day and night. en su ley medita de día y de noche, Day and night. día y noche. And so you're pondering it. O sea, estás You're repeating it inside. repitiéndola. It's like when an animal chews their cud. Es cuando el animal traga. They keep bringing the food up and down, up and down. Como la vaca. Tú sabes que la vaca traga y vuelve el bolillo otra vez. And the reason ¿Cómo they se do llama that eso? Y la razón que hace eso. Pero entienden el concepto. it's the way a cow chews. Ajá, es como la vaca cuando And
And what they're doing Traga. is they're chewing their food again and again and again Agarran la comida, la mastican, va a su estómago, vuelve a la to get boca, more and more of the nutrients out of the food. rumea. Y hace, o sea, que de esa manera puedes sacar mucho de la comida. And that's what we do when we meditate. Y eso es lo que hacemos cuando meditamos. We're like we're gold miners, Así debemos hacer cuando meditamos. and we're sifting the gold out of the words we're reading. Como si nosotros estuviésemos cirniendo la arena y entonces sacamos el oro. And of course, one thing that really helps meditation is to even memorize the Bible. Y claro, una de las cosas que te va a ayudar en la meditación es el memorizar la escritura. Because if you have it memorized, then you can easily go over it in your mind. Si tú la memorizas, tú puedes repetirla una y otra vez porque está en tu mente, entonces puedes volver ese versículo y volverlo a tu mente. I encourage you to make meditation a part of your spiritual Yo life, les animo para que la meditación sea parte de tu vida, que se convierta en un estilo de to vida memorize parts of the Bible. y a memorizar parte de las escrituras. Or if a scripture really stands out to you, think about it a lot. Cuando un versículo como que salta de la Biblia, hazlo parte de la meditación tuya Extract the meaning out of it. y sácale el significado. Ponder it deeply. Profundiza en este The versículo. Bible says we'll be like strong trees planted by the water if we do Aquí that. Salmo dice que seremos, si meditamos de esa manera en la palabra, seremos como árboles plantados junto a corrientes de aguas. In Joshua 1, verse 8, it says that if we meditate in God's word, we'll have success. En Josué 1:8 dice que si lo hacemos, meditar en la palabra día y noche, seremos prosperados, tendremos So éxito. I make meditation a part of my quiet time, Yo hago la meditación parte de mi tiempo devocional or something I do throughout the day. y también lo hago durante el día. Just take a little bit of scripture and chew on it. Como tomo una parte de la escritura corta y estoy todo el día rumiando. It's not the same as doing a Bible study. Es lo mismo que no es lo mismo que un estudio bíblico. It's more concentrated. It's smaller. Es concentrarnos en pequeños. It's a difference between having a big meal Es la diferencia entre tener una comida grande and just sucking on one little piece of candy. y agarrar un pedacito de chocolate o un chocolate. Both- y both- both are good. comértelo. Ambos son buenos, la comida es buena, el chocolatito It's just a también. different way to use God's word. Pero es una manera diferente de meditar, de usar, de acercarnos a la palabra de Dios. And now I want to talk about one other way to use God's word. Voy a hablarle de una manera más de cómo usar la palabra de Dios. I've said make it your book of books, Dije, número 1, debes hacerlo el libro de libros. study it, Estúdialo, meditate upon it, medita. but also have, this is number 4, Y número 4, have balanced, total Bible devotions. tienes que hacer un balance también de tu vida devocional. Make sure you read the Bible in a devotional fashion Asegúrate de leer la Biblia en una manera devocional and read all of it devotionally. y leerla toda con devoción. And I'm going to explain to you what I mean by this. Quiero explicarles qué quiero decir con esto. I already asked you my question about the largest single topic in the Bible. Ya yo les conté a ustedes cuál es el tema más grande en la Biblia. Most people get that wrong because they're not reading the whole of the Bible. Pero mucha gente se equivoca porque no está leyendo toda la Biblia. When they want some encouragement, they read Psalms. Ajá. Alguna gente cuando quiere ser animados leen los salmos. When they want to be smart, they read Proverbs. Cuando quieren ser inteligentes leen proverbios. When they're interested in going to heaven, they read Revelation. Cuando están interesados en ir al cielo leen Apocalipsis. When they're feeling strong, or something like that, maybe they read Exodus. Cuando se sienten así fuertes leen Éxodos. When they want to get married, they read Song of Solomon. Cuando se quieren casar leen el Cantar de los Cantares. And when they're depressed, they read Ecclesiastes. Y cuando están deprimidos leen Eclesiastés. In other words, most people, we pick and choose based on our mood. En otras palabras, de acuerdo a nuestro temperamento en ese momento, nuestro sentir, escogemos el libro de la Biblia. If we feel like reading the book of John, we read it for a while. Si sentimos leer el libro de Juan, lo leemos por un buen rato. And then we read Philippians for a while. Y luego leemos Filipenses por un And rato. we've never read Leviticus. Nunca hemos leído Levíticos. And we've never even heard of Habakkuk.
Y nunca hemos escuchado de Habacuc. We just kind of treat the Bible like a smorgasbord. Nosotros usamos A la buffet, Biblia buffet. como si fuese Buffet. un buffet. Yeah. Pero So ¿cómo se we- llama el juego We just en pick, español? we just pick and choose the books we want. O sea, escogemos el libro que queremos leer. And that is why we are such Bible morons. Por Bible idiots. Y por eso es que somos morones en la Biblia, idiotas. Because we don't read the whole of the Bible. Porque no leemos toda la Biblia. Now listen to me seriously for a Ahora minute. escúchame seriamente por un momento. When God inspired the Bible, he was not lacking for material to write about. Cuando Dios escribió la Biblia, Él no estaba falto de material para poner en la Biblia. In fact, in the last chapter of the book of John, En el último capítulo del Evangelio de Juan, John says the whole world could have been filled with books written about the life of Jesus alone. dice, todo el mundo pudo haber ser lleno de libros escritos solamente sobre la vida de Jesús. So when God decided to give a book to mankind, he was not lacking for things to say. Entonces, cuando Dios decidió darle un libro al hombre, no le faltaba ninguna cosa para poner. O sea, no era que le hacía falta material para darnos. And this is what he gave us. Esto es lo que nos dio, 66 books. 66 libros, Most of it, the Old Testament. la mayoría de ellos en el Antiguo Testamento. And many, many books we have never read. Y muchos libros nunca hemos leído. Most people, if they start out reading the Bible, they read Genesis for a while. Mucha gente dice, yo voy a leer toda la Biblia, empieza And con they Génesis. do okay when they get into Exodus. Y les va bien hasta Éxodos. They get really bored in Leviticus. Pero Levíticos se aburren tanto And they bomb out in Numbers. y en Números reparan de leerla. And then they decide they're going to forget about the whole rest of the Old Testament. Y dicen, ay, no más Antiguo Testamento. And so they don't read the major prophets and the minor prophets. Entonces, no leen los profetas mayores y menores. And they just end up reading the book of Mark 10 times in a row. Y entonces van al libro de Marcos y lo leen por 10 veces. O sea, lo han leído en su vida como 10 veces. And they have all these funny ideas about God Y tienen unas ideas tan chistosas sobre Dios. because they're not reading the whole book. Porque no están leyendo todo el libro. We need to devotionally read the Bible from cover to cover. Entonces nosotros, cuando yo quiero decir que debemos leer toda la Biblia con devoción, quiere decir de pasta a pasta. God gave us what he wanted us to know. Dios nos dio aquí en la Biblia lo que Él quería que nosotros supiéramos. Genesis is important. Génesis es importante, It's the book of beginnings. es el libro de los orígenes. Exodus is the book of deliverance. Éxodo es el libro de la liberación. It's a picture of what Jesus would do in the New Testament. Es un cuadro de lo que Jesús hizo en el Nuevo Testamento. Leviticus is about the character of God Levítico nos habla del carácter de Dios in a totally heathen culture en una cultura tan pagana. and about the importance of sacrifice, Y nos habla sobre la importancia de los sacrificios, without which God can't forgive sin. sin los cuales Dios no pudo perdonar el pecado. And the book of Numbers is about roots. El libro de Números es acerca de las raíces. It's important to know who you came from, Es importante saber de dónde viniste. to understand your culture and your lineage. Es importante entender tu cultura, entender tu genealogía. Deuteronomy is about preparing for war. Deuteronomio nos habla de cómo prepararnos para la guerra. Deuteronomy was the most quoted book during the era of the founding of the United States. El libro más leído cuando se fundó la nación americana fue el libro de Deuteronomio. And we could go right through every single book. Y así nosotros necesitamos estudiar cada libro de la It's Biblia. there for an important reason. Está allí por una razón importante. God chose it to do it that way. Dios escogió ser de esa manera. And we need it all. Y lo necesitamos todos los libros. And when I was 19, Cuando yo tenía 19 I años, became very convicted. I'd never read the whole Bible. yo tenía tanta convicción de pecado que nunca había leído toda la Biblia. And a man of God talked to me like I'm talking to you. Y un hombre de Dios me habló a mí como yo les estoy hablando a ustedes. And he was a man in New Zealand. Un hombre de Nueva Zelanda. He said, Ron, I want to give you a secret to having a strong Christian life.
Y me dijo, Ron, quiero darte el secreto de cómo tener una vida espiritual fuerte. He said, for the last 30 or 40 years of my life, Él me dijo, por los últimos 30 o 40 años de mi vida, I have read the Bible through from cover to cover every year. cada año yo leo mi Biblia desde de pasta a pasta. I read 3 to 5 chapters a day. Leo 3, 4 capítulos cada día. And so he said, I've read the Bible more than 30 to 40 times. Entonces he leído la Biblia más de 30, 40 veces. And he said, I want you to do the same Y quiero que ustedes hagan lo mismo. because it'll help you understand the whole counsel of God. Porque me va a ayudar a entender todo el consejo de Dios, el consejo completo de Dios. Then you won't be a Bible moron. Y no vas a ser un hombre morón en la palabra de Dios. No, he didn't say that. No, él no dijo eso. But that's what he meant. Pero eso es lo que él quiso decirme. By the way, just about a couple months ago, I got to see him in New Zealand. Hace como 2 meses atrás logré ver al hombre nuevamente en Nueva One of Zelanda. my spiritual fathers. Uno de mis padres espirituales. And I thanked him for telling me these things Y le 30 years ago. agradecí por haberme dicho estas cosas hace tantos años, casi 30 años atrás. And I said to him, Blythe, I've done what you told me. Y yo le dije al hombre, Blay, he hecho lo que me dijiste. And I said, I'm so grateful you taught me the ways of God years ago. Y estoy tan agradecido que me enseñaste los caminos de And now Dios. I tell you the same thing. Ahora yo te digo a ti lo mismo. I want you to read your Bible from cover to cover Quiero que every year. leas tu Biblia de pasta a pasta cada año. To have balanced, total Bible devotions. Que tengas una vida devocional con balance, leyendo de pasta. All you have to do is read 3 to 5 chapters a day. Todo lo que tienes que hacer es leer 3 o 4 capítulos al día. It'll only take you about 20 minutes Te every toma day. 20 minutos cada día leer 3 capítulos And al you'll día. read the o 4. entire Bible in a year. Y en un año lees toda la Biblia. This is what I helped the YWAM Prayer Diary do 15 years ago. Hace 15 años eso fue lo que yo hice cuando puse el diario de Jucum junto. I gave to them a Bible devotional. Yo les di una guianza para tener una vida devocional completa. And it lays out the Bible so you can read through the Bible in a whole year. Yo lo que hice fue distribuir todos los capítulos de la Biblia para poderla leer en todo un año. And so we've been using that now for about 15 Por years. 15 años hemos usado diarios devocionales. So I've actually read the Bible from cover to cover at least 28 times. Pues he leído la Biblia de pasta a pasta por lo menos 28 veces. And I know it's one of the most important things I do in my life. Y yo sé que esta es una de las cosas más importantes que yo hago en mi vida. So what is devotional reading? Entonces, ¿qué quiere decir lectura devocional? It's different from studying. Es diferente de estudiar la Biblia. Studying is a little bit more intellectual, Estudiar es un poco más un ejercicio intelectual. where you're weighing and you're analyzing a lot of material. Tú estás pesando, analizando mucho material. Meditating is just thinking about a small part of Scripture. Meditar es pensar en una porción corta de la Biblia. But I like to think of Bible devotions as kind of taking a spiritual bath in God's Word. Pero every yo day. quiero pensar que es tener una vida devocional en la palabra de Dios es como tomar un baño en Dios. You're just washing your soul with God's truth. Estás lavando tu alma en la palabra de Dios, como tomar un You're not studying it for hours, No estás estudiándola por horas, and you're not meditating on just one little phrase. no estás meditando en solamente una frasecita. You're just reading it and letting it go through your heart and your mind. Tú la estás leyendo completamente y dejando que esté lavando tu mente, tu espíritu, tu alma. And it just refreshes you and cleanses you and encourages you. Y entonces te refresca, te anima. And you just do this for about 15 to 20 minutes a day. Y lo haces por 15 o 20 minutos al día. Or you can do it a number of times a day. O puedes hacerlo por varias veces al día. But again, it's important to get all of the Bible. Pero es importante, otra vez, leer toda la Biblia, tener todo completo. Otherwise, I think you're going to be very embarrassed in heaven. De lo contrario, creo que tú vas a pasar mucha vergüenza en el cielo. Because you're going to run into people that you were supposed to have known in the book, but you didn't read about them. Porque vas a conocer gente que se supone que tú ya conocieras porque leíste la Biblia, pero cuando ellos te den su nombre, tú no sabes quiénes son. God wants us to know all of His Word. Dios quiere que conozcamos toda su palabra.
And when we read all of his word, then we have good theology. Cuando leemos toda la Biblia, entonces tenemos buena teología. A lot of people have funny ideas about God because they don't read the whole of the Bible. La Biblia, mucha gente tiene unas ideas bien raras sobre Dios porque no leen toda la Biblia. They don't know about obedience and repentance because they don't read the Old Testament. No conocen sobre la obediencia y el arrepentimiento porque no han leído la Biblia. And I could give many other examples. Y les puedo dar muchos otros ejemplos. Remember, we said any text out of context is a pretext. Recuerda lo que dijimos, un texto fuera de contexto es un pretexto. How can we believe all of God's truth if we haven't read it? ¿Cómo podemos creer en toda la Biblia si no la hemos leído? And how can we practice it if we haven't read it? ¿Y cómo la practicamos si no la hemos leído? How many of you right now are reading through the whole Bible? ¿Cuántos de ustedes están en este momento leyendo toda la Biblia? Leyendo a través, o sea. How many of you are going to Toda, start toda. reading through the whole Bible? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han comenzado a leer toda la Biblia? We would be glad to help you Estaremos muy contentos en ayudarte. and make it a part of your life. Hazlo parte de tu vida. Now, let me get real practical with you. Voy a ser todavía más práctico. Let me tell you what I do on a daily basis. Les voy a decir cómo corre mi día. I'm not asking you to be just like me. No estoy pidiéndoles que sean como yo. I just want to let you know I'm a real person Solamente quiero que ustedes sepan que soy una persona real and to give you maybe some ideas about what you can aim for. y darles algunas ideas de las cuales ustedes se pueden beneficiar. As I mentioned, I have a morning quiet time every morning. Les dije, en la mañana, bien temprano, yo tengo tiempo And devocional. it's about an hour. Una hora más o menos. And I spend about 20 or 30 minutes of that time just reading the Bible devotionally. En ese devocional, temprano en la mañana, paso como 20 minutos leyendo mi Biblia en esa manera que les expliqué, devocional. And I spend the other 30 or 40 minutes praying or worshiping. Y luego paso 30, 40 minutos en adoración, orando y adorando. Because those are the three main parts of a quiet time: Porque esas son las tres partes más importantes de la vida devocional. worship, prayer, and God's Word. Adoración, oración y meternos en la palabra. So I devotionally read the Bible every morning. Entonces, leo todas las Biblias, leo en la mañana mi Biblia en una manera devocional. If I miss a day for some reason, I always make it up. Si por alguna razón no puedo tener en esa mañana mi devocional, entonces lo recupero más tarde o al otro día, pero recupero lo que pierdo, Because I recognize my need for God's Word. porque reconozco mi necesidad que tengo de Dios. And then I have sometimes time during the middle of the day with God. Y luego, como en el medio del día, tengo otro tiempo con el Señor. And usually I'll just pray during that time. Y durante ese tiempo oro. And sometimes I do a little bit of studying. Y algunas veces hago un poco de estudio. And then especially in the evening times, not every night, of course, Y luego en las noches, no cada noche, from time to time, pero de vez en cuando, I'll do studies. estudio. So I use the Bible in these different ways in my life. Pues uso la Biblia de estas maneras diferentes en mi vida. And if God really speaks to me during my morning devotions, Si Dios me habla a mí en mi devocional en la mañana, I may memorize a verse or meditate on it throughout the day. quizás lo memorizo y medito en ese versículo todo el día. So you see, you're using the Bible in different ways. Estoy usando la Biblia de maneras diferentes. You're washing your soul with it in the morning. Estás lavando tu alma en tu devocional temprano en la You're mañana. meditating on little parts that He speaks to you about. Meditas en escrituras cortas que Él te da. And then you're doing more formal studies from time to time. Y de vez en cuando tienes un estudio formal. We need to use the Bible in all of these ways Necesitamos usar la Biblia de todas estas maneras, by making it the primary book of our life haciéndolo el libro primordial en tu that we vida, cherish and we love, que apreciamos, que valoramos, that we que can't amamos. live without. No podemos vivir sin la palabra de Dios. And this is especially true for your generation. Jóvenes, esto es bien especial e importante para tu You generación. have much to learn from past generations. Tú tienes mucho para aprender de las generaciones pasadas. You're being tempted to be a media generation. Tú eres muy tentado en convertirte en una persona de los medios de comunicación, o sea, bien metido en esto. And there are some good aspects to that.
Y hay buenos aspectos en esto. The media is very powerful, Los medios de comunicación son bien and it can be poderosos used to glorify God. y pueden ser usados para glorificar a Dios. In that way, go for it. Entonces, si lo vas a usar los medios de comunicación para glorificar a Dios, métete completo. But the media can also make you lazy, Pero los medios de comunicación te hacen perezoso and it can take away your love for God's truth. y realmente te pueden robar de tu amor para Dios. As I said before, you can know more about movies than about Scripture Y como yo les dije ayer, puedes conocer más sobre películas que sobre los libros de la Biblia, because you're not studying it porque no la estás estudiando, and not meditating on it, no estás meditando en ella, not reading it devotionally, no las estás leyendo con devoción, and that is your loss. y ahí te pierdes. It'll hurt you in your life as a believer. Sí, va a dañar tu vida. Si esto no es tu estilo de vida, Uy, vas a dañar tu vida. We need to get as much of God as we can get. Necesitamos agarrar tanto de Dios como podamos. We don't need to be entertained. No necesitamos jóvenes ser entretenidos. We need to have life. Lo que necesitamos es tener vida. We need Him. Necesitamos a Dios. We need to help battle the forces of darkness in the world. Necesitamos batallar contra las fuerzas de las tinieblas en el mundo. We need to battle for world evangelism. Necesitamos hacer guerra por la evangelización del mundo. And that comes out of becoming a strong soldier, Y esto viene de convertirnos en soldados fuertes. one who knows how to pray, Alguien que sabe orar. Un soldado es alguien que sabe orar, one who loves God's word. que ama la palabra de Dios. Don't settle for anything less. No, joven, no te satisfagas con menos que esto. Or you will miss God's destiny for your generation. Si tú te satisfaces, te pones cómodo con mucho menos que esto, no vas a encontrar el propósito de Dios The para tu greatest generación. call of your life is to become godly. La meta mayor de tu vida debe ser convertirte en un hombre o una mujer piadosa. You don't do that by watching movies. Y no te conviertes en un hombre o una mujer piadosa mirando películas, You do that by seeking after Him. sino buscando al Señor. And how do you do that? ¿Cómo lo haces? By spending time with godly people. Pasando tiempo con gente piadosa, And especially by spending time in prayer and in His Word. especialmente pasando tiempo en oración y en su palabra. And making that a way of life. Y esto se convierte en tu estilo de vida. It's a lot easier to do when you're at school Es mucho más fácil hacerlo cuando estás aquí en la escuela, because your schedule is laid out for you. porque se te da el horario, está hecho para ti. And Mother Superior use her finger like this. Y yo estoy delante, señalándote a ti. She says, you are to study this book. Y le digo, debes estudiar este libro, You are to have your quiet time. debes tener tu tiempo devocional. And so you're motivated to obey. Esto te motiva a obedecer. But what about when you leave here Pero cuando te vayas de aquí and you're back in your home? y estás de regreso en tu casa, Or you go out as a missionary with Hukum o te vas como misionero, and you're on the field in China estás- with the Uyghurs. es China con los Uyghurs. What are you going to do then? ¿Qué vas a hacer? They don't ring the bell for quiet time. No voy a tocar la campana para tu tiempo devocional. They don't tell you, oh, now it's study time. No te van a decir que es tiempo de estudiar. You need to build these disciplines into your life Tú tienes que edificar estas disciplinas en tu vida. so they come out of the inside of you. Entonces, vienen de adentro para afuera. That you don't need somebody else to force you or tell you to do it. Pero no necesitas a nadie para a presionarte que lo hagas. You want to know Jesus and you Porque love Him. está dentro de ti el amar y el conocer al Señor. Y es el deseo de tu corazón. No necesitas a And nadie. so you discipline yourself to get to know Him. Entonces, disciplínate, joven, en querer conocer a Dios. Remember 1 Timothy 4, 7 and 8. Recuerda Primera de Timoteo Paul 4, said- 7 y 8. Discipline yourself for the purpose of godliness. Dice, adiéstrate, disciplínate para poder desarrollar la piedad. The most important disciplines are the ones that help us to be like God. Las disciplinas más importantes, jóvenes, es aquellas que nos ayudan a convertirnos, a transformarnos a la imagen de Dios. That spiritual disciplines are more important than physical disciplines. ¿Recuerdan cómo desarrollamos disciplinas espirituales a través de las disciplinas físicas?
And so what we learn in the area of perseverance, Lo que hemos aprendido en el área de la perseverancia, as we learn to discipline ourselves, al aprender a disciplinarnos, que es lo de la perseverancia, here is the most important place to apply it. aquí en la piedad es el lugar más importante para aplicar la perseverancia. Es en la piedad, jóvenes. That we Escríbelo. discipline our lives to pursue the one true God. Porque nos disciplinamos nuestras vidas para conocer al verdadero Dios. By especially developing a life of prayer Especialmente desarrollando una vida de oración and developing a life in His Word. y desarrollando una vida en su palabra. I want to pray for you as we finish. Quiero orar por ustedes al That terminar. God would take this deep into your hearts, Que Dios sea poniendo esto bien profundo en tus corazones. so that you will become good soldiers Para que se conviertan en buenos soldados. who are not weak and flabby, Que no sean soldados débiles, but are strong because you pero spend time with Him. fuertes porque pasan tiempo con Él. Let's pray together. Oremos. Lord, what a privilege it is to get to know you. Señor, qué privilegio es llegar a conocerte. How awesome and wonderful you are. Qué maravilloso tú eres. We do want to become like you. Queremos, Señor, ser como tú. And we fall so short. Y nos quedamos cortos. Lord, teach me to pray more. Enséñame a orar más. I want to talk to you all the time. Quiero hablarte todo el día, todo el And I tiempo. want to be disciplined in my prayer life. Quiero disciplinarme en mi vida de oración. I want to pray for all the things that I know you command me to. Quiero orar por todas las cosas que tú me has pedido que ore. I want to help change the world through prayer. Quiero ayudar a cambiar el mundo a través de la oración. And Lord, I want to thank you for your Bible. Gracias, Señor, por mi I Biblia. really do cherish it. De verdad valoro la Biblia. It is so wonderfully true. Es maravillosa, es la verdad. I want to love it more, Quiero amarla más. study it more. Quiero estudiarla más. Lord, I want to be wise in your word, Quiero ser sabio en tu palabra. and I want to bring your wonderful words to the world, Y quiero llevar tu palabra maravillosa al to mundo. share them effectively with other Y people, compartirla efectivamente con otra gente to see your word eficientemente. give life to people. Para que tu palabra dé vida a la gente. Lord, help me start right where I am. Señor, ayúdame a empezar donde Help me estoy. to grow in godliness. Que yo pueda crecer en piedad. Lord, use the school time to form some good habits in my life Usa, Señor, este tiempo para poder desarrollar buenos hábitos that, en mi that I will vida. have for a lifetime. Hábitos que yo voy a desarrollar aquí, que voy a guardar por toda mi vida. In my pursuit of loving you. En mi búsqueda de amarte. In a Jesus' ti, name. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amen. Okay, let's just talk for a while. We want to finish today with the final two characteristics. Queremos terminar en esta mañana con las últimas dos características. We're looking at the 7 pillars of revival character. Estamos mirando a los 7 pilares de las características del avivamiento. That if God is going to use us to bring life to the world, Si Dios nos va a usar para traer vida al mundo, we must be like Him. tenemos que ser como Él. We must allow His being to shine out of ours. Queremos que su ser brille a través de nosotros. And that's not something that's automatic. Y esto no es algo que es automático. He comes to live inside of us, Él viene a vivir en nosotros but then we must cooperate with growing His character inside of us. y luego nosotros tenemos que cooperar en que nazca el carácter de Él en nosotros. And Peter says these are the things we need to grow, Y estas son las cualidades que Pedro dice que tenemos que crecer. that we need to add to our faith virtue. Que tenemos que añadir a nuestra fe virtud. We talked about being inwardly pure. Y virtud tiene que ver con ser puros. Then we add to our pure heart the knowledge of God and His ways, Y luego de tener un corazón puro, tenemos que conocer a Dios y sus caminos. so we can be a true blessing to others. Así que podemos ser una bendición para otros. We then take the knowledge of God and we use it in an orderly way in our life. Y luego tomamos el conocimiento de Dios y lo usamos en una manera correcta en nuestra vida, With focus and with purpose. con propósito, con un enfoque correcto. And when the hard times come, we don't give up.
Y cuando vienen los tiempos difíciles, nosotros no nos rendimos. We continue to live a controlled life by God's grace. Nosotros nos mantenemos viviendo una vida controlada por la gracia de Dios. And we especially learn to be patient through developing physical disciplines. Y aprendemos a ser pacientes desarrollando una capacidad física. But then the most important place to be disciplined is in knowing God. Y podemos desarrollar esa disciplina conociendo a Dios, y esta es la piedad. And we talked about being a people of prayer and of God's word. Y hablamos de ser personas que pasan tiempo en la palabra del Señor y que oran. That's the most important area we need to persevere in, Y esta es la parte más importante donde nosotros necesitamos perseverancia. is developing all the character of godliness. Y es desarrollando todas las virtudes de la piedad. And the primary means to that is through our prayer life and our life in God's word. Y lo primero dentro de la piedad es pasar tiempo en la palabra. And now today we come to the final two. Y hoy vamos a pasar tiempo con las últimas, hoy vamos a aprender sobre las últimas dos And cualidades. in many ways, they're the most exciting two. Y estas son las más tremendas. Some of you may have found some of these a little bit difficult Y quizás encontraste que algunas de estas tres son because they seem to, difíciles to demand willpower. y que demandan mucho poder de parte tuya. Well, they all involve the will, Todas ellas tienen que ver con la voluntad. but the last two are kind of the result of the first five, Y las últimas dos son el resultado de las primeras 5, especially number 7. especialmente la número 7. Number 6 we would call the quality of you're right, of brotherly kindness La número 6 es el afecto fraternal. or brotherly affection. Afecto fraternal. I like to use the word kindness. Me gusta usar la palabra bondad. And the idea that we want to put here is that we need to learn to be an encourager of people. Y tenemos que aprender a ser exhortadores. Kindness involves Animar a otros. being an encouragement to other people. Tenemos que aprender a ser exhortadores, animando a otras personas. When we really spend a lot of time with God, Cuando nosotros pasamos bastante tiempo con Dios, we will learn something about Him, vamos a aprender acerca de Él. and that is that He is infinitely kind. Y vamos a aprender que Dios es un Dios infinitamente bondadoso. In other words, He is always looking for ways to encourage His creation. Y Él siempre está buscando maneras en cómo Él animar a su creación. He is always doing little things to lift us up. Y Él siempre está buscando hacer cositas pequeñitas que nos levanten a nosotros, que nos animen a In nosotros. fact, this is what I think is the essence of kindness. Y yo creo que esta es la esencia de la bondad. It's having an eye to do little things that bless somebody else. Es tener un ojo para ver aquellas cosas pequeñitas que puedes hacer por otros para que sean de bendición a esa persona. God is kind to us in myriads of ways every day. Y Dios es bondadoso con nosotros en millones de maneras. He encourages somebody to give us a hug to encourage us. Y Él anima a una persona que nos dé un abrazo y eso nos inspira a He nosotros. brings a word of encouragement through a friend. Él viene y le habla a alguien también de que nos dé palabras de He exhortación. speaks to us in our quiet time. Él nos habla a través de nuestro tiempo devocional He paints a beautiful sunset and lets us look at it. y Él pone un atardecer bien bonito para que lo veamos y eso es parte de Él animarnos a nosotros. He has a friend send you some money for DTS. Tienes un amigo que te envía dinero para que puedas pagar tu escuela Or that special letter you've been waiting for. o te llega aquella carta especial que tú estabas esperando. He's always thinking of little ways to bless all of His creation. Y Él siempre está pensando en cositas pequeñitas que puedan bendecir a su creación. And that's because at the center of His being, He is kind. Y esto es porque en el centro de su naturaleza, Él es un Dios amoroso y un Dios bondadoso. I mean, He's even kind toward the birds that fall to the ground. Y Él es bondadoso aún con los pajaritos que caen al suelo. In other words, He cares over all the little things. Él toma cuidado de las cosas pequeñitas. And if you spend time with God in prayer and in His Word,
Y si tú pasas tiempo con Dios a través de la oración y a través del estudio de su palabra, one of your biggest discoveries about him will be how kind he is. y uno de tus descubrimientos más grandes va a ser cuán bondadoso es Dios. Well, this has been a wonderful revelation to me Y esto ha sido una revelación maravillosa para mí, because I do not consider myself strong in this area. porque yo no me considero a mí mismo fuerte en esta área. My wife is so much more like God in this area than I am. Mi esposa es mucho más parecida a Dios en esta área que lo que yo soy. And I've learned so much just by watching her for the last 24 years. Y en los últimos 24 años, al yo mirarla a ella, he aprendido mucho acerca de la And bondad. I'm sure some of you share this gift as well. Y quizás muchos de ustedes tienen esta cualidad. Oftentimes, women are a little bit more gifted in this area. Y normalmente las mujeres tienen este don, ¿verdad? And Más desarrollado que el hombre. I want you to encourage the world, teach the world to be kind. Y yo quiero que tú enseñes al mundo a ser bondadoso. And I want to learn more from you too. Y yo también quiero aprender más acerca But de ti. let's talk about kindness Vamos a hablar acerca de la and bondad, a number of practical ways it shows itself. en las maneras prácticas en que ella se revela, se Let's muestra. first of all read a few scriptures. Vamos a leer varias escrituras. And these scriptures either mention the word kindness Y estas escrituras o mencionan la palabra bondad or the phrase, brotherly affection or brotherly o love. mencionan la frase afecto fraternal. Let's look first of all Romans chapter 12, Romanos 12, verses 10 through 13. del 10 al 13. Romanos 12, del 10 al 13. Romanos 12, del 10 al 13 dice, amaos los unos a los otros, con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Well, you could spend weeks just meditating on those scriptures. Y podríamos pasar semanas meditando solamente en esta escritura. That we're to love each other like brothers and sisters, Dice amarnos los unos a los otros como hermanos y hermanas. to work hard and to serve and be joyful, Dice trabajar duro, servirnos en gozo and to practice hospitality. y practicar la hospitalidad. All of these things are ways in which we encourage each other. Y estas son maneras en cómo nosotros nos animamos los unos a los otros. This is kind of a list of kind acts. Y esta es una lista de actos bondadosos. Now let's turn over to 1 Corinthians 13. Y vamos a ir a 1 Corintios 13. This is one of the love chapters of the Bible, 1 Corintios 13 es uno de los pasajes que habla acerca del amor. where Paul gives us a good definition of what love is. Y Pablo nos da una definición muy buena acerca de lo que es el amor. 1 Corinthians 13, 4 and 5. 1 Corintios 13, del 4 al 5. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Kindness is really an attribute of love. La bondad es un atributo del amor. When you really love someone, you always look for ways to build them up and to bless them. Y cuando tú amas a una persona, tú siempre estás buscando maneras para bendecir a esa persona, para exhortarle, para levantarle. You're thinking of others more than yourself. Piensas más en los demás que en ti mismo. What do they need? ¿Qué necesita esta persona? What would really encourage them? ¿Qué le bendeciría? ¿Qué le animaría? I have so many people in my life that have taught me about kindness. Y tengo mucha gente en mi vida que me ha enseñado acerca de la bondad. My parents have showered me with acts of kindness all of my life. Mis papás me han bendecido en cantidad con actos de bondad durante toda mi vida. My wife is a daily gift of kindness to me. Mi esposa es un regalo de bondad para mí cada día. And I have many other people in my life that bring encouragement to me. Y ha habido mucha gente que siempre ha estado allí para animarme. Sometimes they slip me little cards when I travel, Algunas de estas personas me dejan notitas cuando estoy viajando or they pray for me, o ellos oran por mí and many, many, many other things. y muchísimas otras cosas que ellos hacen. Kindness is such a wonderful quality.
La bondad es una cualidad And maravillosa. it comes when we deeply love. Y viene cuando realmente nosotros amamos. And let's read one other aspect about kindness. Vamos a leer otro de los aspectos Turn, acerca de la turn to bondad. the Ephesians chapter 4, Efesios 4, verses 29 through 32. del 29 al 31. Efesios 4, del 29 al 31. Here, the concept of kindness is mentioned in accord with forgiveness. Aquí la palabra bondad está mencionada también con la palabra perdón. Ephesians 4, 29 to 32. Efesios 4, del 29 al 32. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos los unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros mismos en Cristo. These verses talk about how we can be kind with our tongues toward one another, our Aquí speech. está hablando cómo nosotros vamos a ser bondadosos en la manera en cómo nosotros hablamos. And it also mentions that we should be kind as Jesus was kind to us. Y nosotros debemos ser bondadosos y misericordiosos, así como Jesús lo ha sido con nosotros. In other words, forgiving each other just as Christ has forgiven us. Perdonándonos los unos a los otros, así como Cristo nos ha perdonado a nosotros. So kindness is expressed in forgiveness as well. Así que la bondad se expresa también a través del perdón. Okay, let's now get very practical about this. Ok, vamos a ir a lo práctico de todo esto. I want to give you 3 different ways that kindness shows itself. Ok, te quiero enseñar 3 formas diferentes cómo se revela la bondad. And I'm sure some of you know a lot more than I do about this. Y quizás algunos de ustedes saben mucho más de lo que yo sé acerca de esto. You probably know 10 different ways. Y quizás tú sabes 10 formas diferentes de mostrar Well, la bondad. I'll give you my 3, Te voy a dar las 3 que yo and tengo. we'll all try to learn together, Y okay? entonces luego vamos a aprender juntos. Okay, number 1. Número 1. Let's be creative and energetic in blessing others. Vamos a ser creativos y con mucha energía vamos a bendecir a otros. Vamos Creative. a ser creativos Yeah, and energetic in blessing and encouraging others. y vamos a ser energéticos, ¿verdad? Con energía en bendecir a otros. Entusiastas en bendecir a otros. Creativos y entusiastas en bendecir a otros. Many years ago, when I did my missions school, Muchos años atrás, cuando yo hice mi escuela de misiones, I saw people doing acts of kindness for really the first time in my life. yo vi mucha gente que hizo actos bien bondadosos hacia mi persona. Because I was around a lot of godly people like I hadn't been before. Y era la primera vez que yo estaba con gente piadosa a mi alrededor, o sea, antes no había ocurrido esto. And our school was just filled with a lot of creativity and kindness. Y nuestra escuela estaba llena de creatividad y de bondad. I'd come back to my bed during the day and my favorite candy bar would be on my pillow. Y cuando yo regresaba durante el día a mi cama, allí había una barrita del dulce que más me gustaba sobre mi almohada. Or sometimes if I was down, I'd come back to my room and there'd be a note on my bed. Y a veces me sentía así triste y me iba para el cuarto y allí había una notita también sobre mi cama para animarme. And somebody had noticed that I was struggling. Y alguien había notado que yo tenía luchas, que estaba And they had sought triste. God and He'd given them a scripture for me. Y entonces Dios le dio una palabra a esa persona para mí. I mean, wow. Y yo, wow, I mean, what an act of kindness. qué acto de bondad. For a person to pray for me because they cared, Que una persona está orando por mí porque yo le preocupo and then for the God of the universe to give them a verse for me. y que el Dios del universo le está dando un versículo a esa persona para mí. Hey, it doesn't get any better than that. No hay nada mejor que esto. And the tremendous encouragement that would come as I read the verse. Y el ánimo que me daba al leer ese versículo. I remember a godly girl in this school really helping me. Y recuerdo una muchacha bien piadosa allí en la escuela que me ayudó muchísimo. Without me asking, she just did all my laundry for me every week. Sin yo decirle, ella me hacía la lavandería a mí cada semana. What an act of kindness. Qué acto de bondad.
I don't like to do laundry. A mí no me gusta lavar mi ropa. And we used to have special meals together. Y teníamos comidas juntos, comidas especiales. In YWAM, we call them love feasts. Y nosotros los llamamos las cenas de amor aquí en Juventud con una Misión. And the women would pray over how to decorate the room. Y las mujeres oraban de cómo debían decorar el salón. Now, we didn't have any money, Claro, no teníamos el dinero, so they couldn't buy anything expensive. no podían comprar cosas bien caras. But they would go out into the German forest and they would collect pine cones and things like that. Entonces ellas salían allí al bosque alemán y ellas buscaban los pinos esos pequeñitos y decoraban. And they would create these beautiful decorations out of nothing. Y de la nada ellas preparaban una decoración bien bonita. Well, it was God's beautiful creation. Ah, pues claro, si es la creación hermosa de Dios. And we would come into this room and there was all these beautiful decorations. Y llegábamos allí a ese salón y estaba tan And bonito, decorado. And our name had been written in special print in front of our place. Y cada plato tenía el nombre de nosotros escrito de una manera bien bonita. And the girls had prayed over everybody in the school. Y las muchachas habían orado por cada persona allí en la escuela. And they'd gotten a specific scripture from Y God. tenían una escritura específica para cada uno de You nosotros. just walked into this creativity and you were just blessed. Y tú entrabas allí en ese lugar tan lleno de creatividad y tú eras bendecido. And this has been true, all throughout my life. Así que esto ha sido así allí en adelante. I'm just amazed at the gift of hospitality. Y yo de verdad que me asombro de este don de la hospitalidad. I mean, it's true when I arrived here in Puerto Rico. Y esto es así aquí en Puerto Rico. I walk into this room and there's this beautiful basket sitting on the counter there. Y yo entré allí al cuarto y hay una canasta bien bonita. And it's got a lot of fruit and things that are good for my health. Y tiene allí esa canasta frutas que son muy buenas para mi salud. And it's got some chocolate too, También tiene chocolates allí adentro, which I also like very much. porque a mí me encantan los chocolates. And there's a card that's there. Y una tarjetita está allí. I think Nellie Ann put it there. Yo creo que Nelian la puso allí, Betty. Ah, Betty, okay, Betty. Gift of kindness. Y esto es un acto de bondad. And the card is beautiful, the words of it. Y la tarjeta está bien bonita y See, las palabras que it's tiene. God speaking through Betty. Así que es Dios hablando a través de Betty. And she passes on the kindness to me. Y ella pasó su bondad a través And de so mí. as I look at this, I'm edified, I'm encouraged. Así que yo fui edificado, yo fui animado por este gesto de amor And fraternal. that's what kindness does. Y esto es lo que hace la When bondad. we do little things for people, we lift them up. Cuando hacemos cositas así pequeñas por las personas, lo que hacemos es They levantarles, feel animarles. special. Se sienten especiales, They feel loved. se sienten amados. And we need to fill the world with acts of kindness. Y tenemos que llenar el mundo con actos de bondad. We don't need an arms race, a race for arms for military things. Ajá, no necesitamos estar peleando y no necesitamos nuestros brazos para ir al ejército. We need to have a race in terms of kindness and love. Nosotros necesitamos mostrar el amor, la bondad. We need to look into the lives of other people and think to ourselves, how can I bless them? Y nosotros tenemos que mirar a la gente y decir, ¿cómo le puedo bendecir? What encouragement do they need today? ¿Qué palabra de ánimo o qué necesita esta persona para ser exhortada hoy? I encourage you to go wild in creativity. Y yo les animo a ustedes a que se desborden en creatividad. Throw all your energy into blessing others. Pon toda tu energía en bendecir a otras personas. That's what God is like. Porque así es Dios. And He wants us to be like Him Y Él quiere que nosotros seamos como Él. and to fill our worlds with showing other people they're special. Que le mostremos a otras personas lo especiales que son. So will you do that? ¿Van a hacerlo? Go wild in creativity. Así que desbórdense de creatividad. Even in this school, look for ways to bless and encourage each other. Aún dentro de la escuela, busquen maneras en cómo ustedes se pueden animar los unos a los otros. And then make it a lifestyle that you will be kind to other people. Y entonces hagan esto parte de su estilo de vida, el And- estar exhortándose los unos a los And otros. find ways to bless and to encourage them. Y maneras bien creativas de bendecirse. Let's mention another area of kindness. Y vamos a otra área acerca de la bondad. We need to have kind and thoughtful manners toward one another. Necesitamos tener modales, como maneras bondadosas de tratarnos los unos a los otros. I want to talk about our mannerisms toward one another.
Vamos a hablar acerca de cómo nos tratamos el uno al otro, como los modales que tenemos unos con otros. Because especially in my culture, we are losing good manners. En mi cultura especialmente estamos perdiendo los modales. There is a lot of rudeness in American culture. Hay mucha rudez en la cultura americana. We don't act toward one another as if we are special. No nos tratamos los unos a los otros como si fuéramos especiales. And this has a number of different aspects to it. Y esto tiene diferentes aspectos dentro de esta categoría. For example, let's talk about having good manners toward those that are in authority. Vamos a pensar en tener una buena actitud acerca de aquellos que están en autoridad. This is to people that are in leadership positions. Esto es acerca de las personas que están en liderazgo. This could be from the president of a nation Vamos a pensar en el presidente de una nación, to people that are teachers, de nuestros maestros, to people that are they're in the police or in the military. las personas que son parte de la policía o que están Anybody that's en in a el leadership ejército. position. Cualquier persona que esté en una posición de liderazgo. You can put in your notes 1 Peter chapter 2, Vamos a poner allí en nuestras notas Primera de Pedro, capítulo 2, verses 13 through 17. versículos del 13 al In fact, 17. let's read this real quick. Vamos a leer esto rápidamente. Primera de Pedro, Where Peter talks about the importance of respecting authority. cuando Pedro está hablando acerca de respetar la autoridad. Yes, 1 Peter 2, Primera de Pedro 2, del 13 verses 13 through 17. 17. del 13 al 17. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Primera de Pedro 2, del 13 al 17, del 15 al 17. Primera de Pedro 2, del 15 al 17. 13. Ah, del 13. Yeah. Do you want me to read it again? That's okay. You can look at the verses there. Yeah, that's okay. 17. That's okay. These verses talk about the respect we need to have toward those in authority. Estos versículos hablan acerca del respeto que debemos tener And con las remember- figuras de autoridad. Peter lived during a time in which the Caesars were very evil. Y Pedro vivió en un momento donde los césares, ellos eran bien malvados. But he said, show honor to the king. Y él está diciendo aquí, no, honra al rey. Show respect toward those who are your leaders. Muéstrale respeto a aquellos que están en liderazgo. Because when we show respect toward authorities, we lift them up. Cuando nosotros le mostramos respeto a la autoridad, nosotros les estamos levantando, We encourage them. les estamos animando. If they're bad leaders, they may be encouraged to be better leaders. Y si ellos son líderes malos, con nuestro acto de bondad, ellos son animados a ser mejores But líderes. if we disrespect them, we pull them down. Pero si nosotros les desobedecemos y no les respetamos, lo que hacemos es tirarlos al suelo. In my country today, there's a lot of disrespect toward authority. Y en mi país hay mucha falta de respeto acerca de la figura de autoridad. We are very negative toward policemen, for example. Nosotros somos bien negativos en el trato acerca de la policía. We have cartoons in our newspapers which tear down our leaders. Y nosotros tenemos cómicas en el periódico que lo que está haciendo es poniendo la posición del liderazgo por el suelo. And make them look like they're not wise or they're bad people. Los ponemos como personas malas que no son sabias. And all of these things bring people down. Y esto lo que hace es decepcionar a estas personas. Kindness does just the opposite. La bondad hace lo contrario. Through showing respect for a person's position, we encourage them. Cuando nosotros mostramos respeto por la posición que una persona tiene, lo que estamos haciendo es animándola, exhortándola. One time I was traveling through an airport Y una vez yo estaba viajando y estaba en este aeropuerto and I saw a young American man who was in the military. y vi a este joven americano que era parte del ejército. And the Holy Spirit just encouraged me to go over and talk to this young man. Y el Espíritu Santo me dirigió a que fuera a hablar con este hombre. He was very young and he looked a little lonely. Y él era bien jovencito y se veía solo. So I just walked up to him and I said this.
Y yo fui donde él y le dije, I said, I really want to thank you for serving as a soldier. quiero agradecerte porque tú nos estás sirviendo siendo un soldado. I said, I really appreciate the fact that you are defending the freedom of our country. Y te agradezco que tú estás defendiendo la libertad de nuestro país And you're even willing to risk your life to defend liberty. y que tú estás arriesgando tu propia vida para traer la libertad. I told him that I had been in a number of communist nations. Y le hablé de que yo había estado en naciones comunistas And so I understood the value of freedom. y que por eso yo entendía el valor de la libertad. So I just looked him in the eye and I said, thank you for caring enough to serve. Y lo miré a los ojos y le dije, gracias por cuidar de nosotros y porque esto te importa. And his jaw almost hit the ground. Y su quijada casi tocó el piso. And I thought he was going to cry. Y yo pensé que él iba a llorar. And he turned to me and he said, no one has ever said that to me. Y él me miró y dijo, nadie me había dicho algo así No one antes. has ever shown any appreciation for what I do. Nadie había mostrado su And he just apreciación por lo began que yo to he just hacía. began to beam from ear to ear, to smile. Y él comenzó a sonreír y a sonreír. And he was just so blessed and built up that I just encouraged him. Y entonces él estaba tan animado y tan contento que como que se puso erguido y todo, como que And ¿verdad? Se infló. then he said to me, what do you do? Y entonces me preguntó a mí, ¿qué tú haces? And I shared Jesus with him. Y allí entonces le pude compartir I acerca mean, de that Jesús. was very easy to do because Jesus had already encouraged him. Y así que fue bien fácil compartir con él acerca de Jesús porque ya él había sido animado por Jesús. But I want to confess, I don't do this enough. Y déjenme decirle que yo no hago esto lo suficiente. We should be walking up to our leaders all the time and just encouraging them. Y nosotros deberíamos andar todo el tiempo animando a nuestros líderes y hablándole de las cosas que vemos en ellos que hacen bien. They all need it. Lo necesitan. Our parents need it. Nuestros papás lo necesitan. We need to bless them by thanking them for their leadership in our lives. Debemos ir donde ellos y decirles lo agradecidos que estamos por su liderazgo sobre nuestras vidas. And those who teach us and lead us, we need to bless them too. Y aquellos que nos enseñan también tenemos que bendecirlos. I think we need to walk up to the police and thank them for what they're doing. Yo creo que debemos ir a la estación de policía y decirle a los policías que estamos agradecidos de lo que ellos están haciendo por nosotros. And just think how encouraged they'll feel if the people do that. Así que imagínense cómo se sentirían ellos si la gente caminara y fuera hasta allí y le dijera estas cosas. You see, we have to recognize the role that authorities have Nosotros tenemos que reconocer el rol de la autoridad and show some appropriate manners toward them. y demostrarle, ¿verdad?, respetuosamente lo que eso significa para nosotros. Because here's actually an important point to write down. Porque aquí hay un punto bien importante que quiero que escriban. Our proper manners show that we recognize God-given differences between people. Cuando nosotros tenemos modales, cuando respetamos a las otras personas, estamos diciendo que nosotros vemos que Dios nos ha hecho diferentes y estamos valorando esa diferencia que hay entre unos y otros. See, we're not all the same in, proper manners Los modales correctos show that we recognize God-given differences between people. demuestran que nosotros reconocemos las diferencias que Dios nos ha dado. You see, all human beings are equal, Todos los seres humanos somos iguales, but we're not the same in terms of our responsibilities or roles. pero nuestros roles y nuestras responsabilidades son And the more we diferentes. understand those differences in roles, Y mientras más nosotros entendamos la diferencia entre los roles de unos y otros, we will then show appropriate manners toward those differences. entonces nosotros vamos a mostrar el respeto correcto acerca de esas diferencias. When we see the soldier or the policeman, Cuando nosotros vemos el soldado o el policía, we'll think about their very special role in our lives. tenemos que pensar, estas personas tienen un rol bien importante en mi vida. And in seeing that special difference, we'll act in a certain way toward them. Y cuando yo vea esa
diferencia y que yo tenga un acto bondadoso hacia ellos y los respete, eso va a hacer la diferencia. Will show manners that are appropriate to their God-given role. Y entonces vamos a nosotros tener unos modales diferentes con ellos, ¿verdad? Los vamos a respetar, los vamos a honrar de la manera correcta porque nos damos cuenta de la importancia de ellos. Let's continue to think about this as we mention a few other areas of kindness Vamos or a manners. continuar mirando este punto con Let's- lo próximo que vamos a Let's decir. talk about having good manners toward the elderly, Vamos a pensar en nosotros tener respeto hacia el anciano, toward older people. las personas ancianas 1 mayores. Timothy 5, verses 1 and 2. Primera de Timoteo 5, versículos 1 y 2. Primera de Timoteo 5, versículos 1 y 2. Talks about the respect we should show toward older saints. Dice aquí lo que nosotros debemos, el respeto que le debemos dar al anciano. 1 Timothy 5, 1 and 2. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. The Bible is very clear on the subject of the aged or older people, Y la Biblia es bien clara cuando habla acerca de las personas ancianas, that we are to show them tremendous respect because of their experience and their age. que nosotros debemos respetarles por su experiencia y por su edad. Proverbs says that gray hair is like a crown of wisdom. Y la Biblia dice en Proverbios que las canas son como corona sobre la cabeza de esa And we persona. are to bow down to the wisdom. Corona debe sabiduría y nosotros debemos, ¿verdad? I think Arrodillarnos ante la sabiduría. your culture is much better at this than my culture is. Y yo creo que en tu cultura esto se refleja mejor que en lo que lo hace en la mía. In my nation, many young people do not respect older people. Y en mi cultura hay mucha gente joven que no respeta a los ancianos. In fact, we even laugh at them Y muchas veces nos burlamos de ellos. because of their wrinkled skin or the fact that they're not very strong anymore. Porque ya están todos arrugados, ya no son fuertes. And when they get older, we put them in nursing homes. Y cuando ellos están viejitos, los llevamos a estos lugares donde, ¿cómo se llaman? Los ancianatos. Because we look at the elderly as not as good as us, Y miramos a los ancianos como que no son tan buenos como that nosotros. they're more of a problem than a blessing. Que ellos son más un problema que una bendición. And that is 100% false. Y esto está 100% incorrecto. We need to show great honor and respect toward the elderly Nosotros tenemos que enseñar, que mostrar respeto y honor hacia el anciano. because we recognize the God-given role they have. Porque nosotros le hemos dado al rol dado por Dios que ellos tienen. For all that we can learn from them, Todo lo que nosotros podemos aprender del all anciano. that they've given to us to make us who we are. Todo lo que ellos han dado de ellos mismos para que nosotros hoy seamos las personas que somos. And when we show respectful manners toward the elderly, it encourages them. Y cuando nosotros respetamos a la persona anciana, eso le anima. Eso Because se ponen bien contentos. That's what kindness does. Y eso es lo que hace la bondad. It always lifts a person up. La bondad siempre anima a una It persona, makes la them feel levanta, special. la hace sentir especial. When one of my grandfathers was in his 90s, Cuando mi abuelito tenía 90 años, I went to visit him and I wanted him to make a tape. yo fui y le visité y yo quería grabar un cassette. This grandfather was from Sweden. Y este abuelito mío era de Suecia. I am half German, half Swedish. Yo soy mitad alemán y mitad de sueco. And I asked him to tell all the stories about coming from Sweden Y él siempre me contaba todas estas historias de cuando él vino de Suecia and then how he gave his life to Christ. y cómo él le había dado su vida a Cristo. And I wanted him to talk about my mother, his daughter, who had died. Y también hablaba de la hija She had died when I was only 9 years que old. había muerto. La mamá de él había muerto cuando él tenía 9 años. And I said, Grandpa, I want my children to have these stories Y yo le decía, abuelo, yo quiero que mis hijos tengan estas historias que tú me cuentas. because my family history is important to me. Porque la historia de mi familia es bien importante Bien. para mí. And this big smile came to his face. Y entonces esta sonrisa se dibujó sobre su rostro. But it's like he took his belt, and cinched up his belt. Y entonces él se apretó su correa
And then he began to talk into the microphone Y entonces él comenzó a hablar allí en el micrófono, in his strong Swedish accent en ese acento sueco fuerte. and tell all these wonderful stories about our family. Y entonces contó un montón de historias bien And- tremendas de nuestra And familia. he was so blessed that I'd even asked. Y entonces él estaba tan bendecido que yo no tuve ni que hacerle preguntas. Because many older people today don't think we care, Porque saben una cosa, hay muchas personas ancianas que piensan que ellos no importan. especially in my nation, that family's not important anymore, Y en mi nación ya la familia no es importante or that we have nothing to learn from them. porque ya no tenemos nada que aprender de ellos. And that is a lie. Y esto es una mentira. It's a lie straight from the devil. Y es una mentira que viene directamente del diablo. And think of how it hurts older people Y piensa cuánto esto destruye a la persona to anciana. feel that they are useless and unneeded. Cuando ellos piensan que ellos no sirven para nada, que ya no se necesitan. And think of all the ways we could encourage them by asking for their wisdom. Y piensa en todas las formas en cómo puedes animar a una persona anciana cuando le dices que ellos te den un consejo. My own father is now 80 years old. Y mi papá ahora mismo tiene 80 años. He's worked hard all his life. Y él ha trabajado bien fuerte por toda su And vida. it's really special for him to be needed. Y es bien especial para él el que él se sienta útil. He is a real servant. Y él es un siervo. He has taught me so much about kindness. Y él me ha enseñado tanto y tanto acerca de la bondad. But I also know of one way I can be kind for him. Y yo to sé him, una manera en cómo yo puedo ser bondadoso hacia él, by asking for his advice on everything. preguntándole por sus consejos en todo momento. By telling him that I need his help in this area of my life. Y cuando yo le digo, papá, yo necesito tu ayuda en esta área de mi vida, Every time that I honor him in this way, I see the smile on his face. y cada vez que lo honro de esta manera, yo veo cómo se dibuja una sonrisa sobre su rostro. He feels needed. Él se siente útil, He feels necesario. wanted. Él ve que yo le estoy We buscando. all have a need for that. Y cada uno de nosotros tiene una necesidad para esto. And this is especially how we can show respect toward those that are older than us. Y esta es una manera en cómo nosotros podemos mostrar el respeto que tenemos por la I persona want you to- anciana. To think through the elderly people that are in your life, Piensa en las personas ancianas que hay en tu vida. parents or grandparents or friends, Piensa en tus abuelos, en amistades que tienes que And- son adultas. and think of ways that you can show kindness to them. Piensa en cómo tú podrías mostrarle bondad a ellos. How about sending a little letter to them, just encouraging them? ¿Qué ustedes creen de enviarle una cartita para que les anime a ellos? How about visiting them and taking them something special? ¿Y qué si visitarles y llevarles algo especial para ellos? We have a whole generation of older people today that feel like they're not important. Tenemos una generación anciana que se sienten que ellos no importan. Let's show them kindness and that the opposite is true. Vamos a enseñarles a ellos bondad para que lo opuesto sea mentira en sus vidas. O sea, para That- que no se sientan que son, That we Desechados. highly value them mostrémosles que realmente nosotros le valoramos because of the tremendous place or the role they've played in our lives por el rol que ellos tienen en nuestra vida and the great wisdom they have to impart to us. y por la sabiduría que ellos tienen para impartirnos a nosotros. Let's mention one other area of good manners. Vamos a mencionar otra área acerca de tener buenos modales. Let's talk about having good manners toward the opposite sex. Vamos a pensar en tener buenos modales y respetos hacia el sexo opuesto. Men toward women and women toward men. Hombre con la mujer y la mujer con el hombre. There's been a real subtle movement in Western culture the last few decades. Ha habido un movimiento bien sutil en nuestra área del occidente It's what we call the unisexual movement. y lo llamamos el movimiento unisexual, The idea that there's no difference between men and women. que no hay ninguna diferencia entre el hombre y la mujer. Now, there have been some good aspects to this Ok, hay algunos aspectos buenos acerca de esto, because in some cultures, women have not been valued very highly, porque hay culturas donde la mujer no se le ha dado el valor que ella tiene. or they didn't have the right to vote, or things like this. Y hay culturas donde la mujer no podía votar ni nada. So there's been some good aspects to this. Así que han habido aspectos positivos dentro de todo este movimiento. But the devil has really brought in some bad things too.
Pero también el diablo se ha aprovechado y ha traído cosas bien negativas dentro de este Because I movimiento. want you to think this through very clearly. Entonces quiero que pienses en esto bien claramente. Men and women are equal in their basic value. El hombre y la mujer son iguales en su valor básico. El We hombre are- y la mujer son iguales en su valor. We are all totally equal before God as human beings. Nosotros somos iguales como seres humanos delante de Dios. But men and women are totally unequal in their roles and responsibilities. Pero el hombre y la mujer son totalmente diferentes en su rol y en su responsabilidad.